Eduard Rincón y Weimar Castro tenían solo 19 años el día que fueron asesinados. Como muchos jóvenes, estos primos estaban trabajando y ahorrando duro para entrar a la universidad, hasta esa tarde fatídica en que una amiga los invitó a dar una vuelta y nunca más regresaron. Ellos son dos de los más de 6.000 falsos positivos confirmados por el último informe de la JEP. Inés y Beatriz son sus mamás y no hay un solo día en que no se pregunten por qué se los mataron y de esa manera. Diego Rubio acompañó a estas hermanas valientes en su lucha contra el olvido, porque ni sus hijos ni las demás víctimas de este flagelo son ni falsos ni positivos. ¿A qué grupo guerrillero pertenecieron sus hijos? Le dijeron a mi esposo. Y dijo mi marido, ¿cómo? Dijo, al grupo familiar, a mi núcleo familiar, a mi grupo familiar. Era lunes festivo. Eduard Rincón y Weimar Castro habían estado descansando. Sabían que el día siguiente sería pesado. Eduard madrugaría para ayudar a su papá en el bus que manejaba de sol a sol. Weimar trabajaría con su tía en su nuevo negocio de pulseras. A eso se dedicaban mientras esperaban un crédito para estudiar. Eduard quería ser mecánico. Weimar soñaba con ser arquitecto. Llegó una amiga de ellos dos y les dijo que, pues, que ya estaba aburrida que salieran a dar una vuelta. Y vuelta, que nunca más volvieron. Nadie sabe qué pasó desde que estos dos primos se embarcaron en un paseo sin regreso. De lo único que hay certeza es que unas 6 horas después, sus cuerpos fueron encontrados con señales de tortura y vestidos con unos uniformes camuflados que no les pertenecían para hacerlos pasar como guerrilleros. Otra foto de sobrado. Tenían 19 años y tantos agujeros de bala que fue difícil reconocerlos. Ay, acá cuando estaba en transición. En la humanidad de nuestros hijos dispararon 59 tiros. 43 tiros en el cuerpo de mi hijo, que me lo destrozaron, y el resto de tiros a mi sobrino. Inés Méndez es la mamá de Eduard. Es la primera vez que se atreve a contar su historia frente a una cámara. Y eso la desbarata. Llora, tiembla. Vive escondida en un pueblo a las afueras de Bogotá. Ha recibido amenazas de muerte por investigar este asesinato inexplicable. Quiere que el mundo sepa que su Eduard tiene una mamá que todavía lo adora. Pero pide ser grabada lo menos posible y se esconde detrás de un tapabocas y una gorra que la hacen sentir más o menos protegida. Un hijo muy querido, un orgullo mío, la ilusión de mi vida. ¿Qué tipos de amenazas recibieron ustedes? Que si nos poníamos de sapos, nos mataban. Que dejara de jugar al detectivito de, bueno. De mierda. Beatriz es la hermana de Inés y la mamá de Weimar. Ella sí pone la cara. Dice que su único seguro de vida es que todos sepan quién es y cuál es su lucha. Usa tapabocas para protegerse, pero del COVID. Vive en un pequeño apartamento en Bogotá que parece un museo dedicado a su hijo. Sale poco a la calle, pues igual siente temor. Le gusta ir a los eventos que hacen los familiares de jóvenes inocentes desaparecidos en la guerra. Pero no mucho más. Muchas gracias por venir. Este plantón que hacemos hoy es para saber la verdad, que haya una justicia verdadera. Y las madres no se rinden, carajo. Inés y Beatriz se quieren tanto y sus hijos eran tan unidos que las dos suelen decir mis hijos, en plural, cuando se refieren a ese par de jóvenes que fueron criados como hermanos y también enterrados como hermanos. No sabía cuál era mi hijo y me impactó cuando vi 2 cajones. Pues no sabía yo cuál coger. De pronto me hubiera ido por mi sobrino, por mi hijo. No entendía yo, no entendía. Y todavía no entienden por qué los escogieron precisamente a ellos, si eran unos muchachos tranquilos, sin enemigos. ¿Por qué los mataron en plena calle y los hicieron pasar por muertos de un combate que nunca existió entre la guerrilla y el ejército? ¿Por qué salieron de la casa supuestamente a comerse un helado y volvieron destrozados en un ataúd? ¿Por qué la sevicia? ¿Por qué? ¿Por qué? A mi sobrino que le dieron culatazos y que el culatazo que le dieron le levantaron esto. A mi hijo también le dieron culatazos y le está marcado aquí. Aquí le partieron el tabique. ¿Cuántos perdón pediría a ellos sin cometer ningún error? Eso es lo que más me martiriza y nos martiriza. Era el 21 de junio de 2004 cuando las hermanas Méndez les acribillaron a sus hijos sin piedad. Y de paso les acribillaron a ellas media vida. Yo guardo sus zapaticos. Con los que murió su hijo. Sí. Es recordarme lo lejos que hubiera llegado mi hijo si no me lo hubieran matado. Todavía les arde el alma, como si hubiera sido ayer.
Yo sí a veces digo, si estos zapatos hablaran y me dijeran algo, por Dios, si muero en busca de esta verdad, no estaré muerta de verdad, porque seguirá mi memoria, no sé, la memoria de estos hijos que perdimos. ¿Es O sea, morir en vida? total. Claro, porque uno Estamos todo lado muertas es- en vida. estamos mutiladas realmente. Mutiladas deben sentirse también las madres de los otros 6.400 jóvenes asesinados por miembros de la fuerza pública para presentarlos como guerrilleros, los falsos positivos. Uno de los apartados más vergonzosos de la historia de Colombia. Una operación ilegal, silenciosa y macabra que acabó con la vida de miles de jóvenes y destrozó a sus familias para siempre. Rechazamos que por nuestros hijos se cambien por un cheque. Pero les debemos decir falsos positivos. Esos son crímenes de lesa humanidad, porque el Estado o sus fuerzas son las que están preparadas en defender, proteger, cuidar la vida, bien y honra de los ciudadanos colombianos. Los falsos positivos fueron ejecutados por soldados y superiores del ejército que recibían días libres y otros beneficios por cada guerrillero muerto. Si yo daba una baja, tenía 5 días acumulados para salir a permiso. Entonces asesinaban sistemáticamente a jóvenes, la mayoría muy humildes, para hacerlos pasar por miembros de las FARC o el ELN. Luego les ponían un camuflado, a veces botas pantaneras, los presentaban como bajas y listo, recibían aplausos y medallas. La que ha perdido un hijo sabe que es perder un hijo por la circunstancia que haya sido, pero más doloroso es que sea en manos del Estado y que nadie dé la cara a responder por estos hechos. Semejante baño de sangre, sangre inocente, parecía el plan perfecto. Con lo que no contaban los autores de estas masacres era con madres incansables, como este par, que son capaces de dar la vida para no dejar morir la memoria de sus hijos. Eso es como si me dieran a mí. Por eso cuando se hizo el proceso del entierro, cada vez que le echaban tierra yo sentía era como ese disparo, ese dolor que sintieron ellos. Inés y Beatriz aprendieron desde niñas a usar el azadón, a cosechar, a ordeñar. Y como buenas campesinas, desde muy chiquitas tuvieron que convivir con la violencia, que se les metió en su casa sin avisar. Sí, un karma, no sé qué será, de que, por ejemplo, a mi madre la FARC le mató a su hijito mayor. Eso fue un drama terrible y aún no sabemos nada. Y lamentablemente nosotros también, nuestro hijo mayor, ese apoyo, ese bastón que uno necesita. Llegaron a Bogotá muy jóvenes, consiguieron trabajo y novio, tuvieron hijos. Organizaron una nueva vida en Ciudad Bolívar, uno de los tantos barrios montañosos y obreros de la ciudad. Y a pesar de que allá las tasas de violencia y reclutamiento de jóvenes por grupos armados son históricamente muy altas, sus hijos nunca se metieron en problemas y tuvieron una infancia sana, familiar. ¿Cómo era Edward? Un hijo ejemplar, muy juicioso, muy estudioso, muy respetuoso. ¿Cómo era Weimar? Weimar era un chico alegre, súper bailador, porque le encantaba bailar salsa, charanga, el canto. Era un artista, para mí él era un artista integral. Gracias, amigos. Perfecto, me gustaba hacer muchos dibujos. Edward y Weimar se graduaron del colegio con honores y empezaron a hacer planes de estudio. Pero por más pilos, entrar a una universidad era muy costoso para ellos. Como la mayoría de los jóvenes en Colombia, tenían que trabajar para buscar algo de plata y además buscar un crédito. En esas estaban la tarde que una amiga los invitó a dar una vuelta y nunca regresaron. Empezó a invadirme el desespero, las 9 de la noche. Yo en la ventana, y nada, yo esperaba que me tiraran la piedrita y nada. Y yo con esa angustia, yo creo que fue la peor noche de mi vida. Amaneció. Los jóvenes habían quedado de dormir en la casa de Inés, pero nunca llegaron. Así que ella habló con los amigos más cercanos, pero ninguno sabía nada. Y llamó a los hospitales de la zona. Tampoco le dieron razón. Entonces se tiró a las calles a ver si de pronto encontraba aunque fuera una pista. Habían bancas, habían indigentes, y el desespero, yo le levantaba los cartones, le levantaba las cobijas, le levantaba los plásticos buscando a mis hijos. Sola, Y llegué al- desesperada, Inés deambuló por calles llenas de gente a ver si veía una cara conocida. Estuvo en centros de salud, en estaciones de bomberos y de policía, pero se estrelló contra la indiferencia de más de uno. En todos los caminos donde fui para colocar el denuncio de la desaparición de ellos, me dijeron que no, que hasta que no se cumplieran las 72 horas no podía colocar denuncio.
Y mientras Inés se perdía por callejones que nunca pensó recorrer, las emisoras ya hablaban de la muerte de 2 jóvenes cerca de su barrio. No estaban identificados aún. Vestían uniformes camuflados, pero tenían zapatillas deportivas. Los cuerpos habían quedado uno al lado del otro, como si alguien los hubiera acomodado. Y el levantamiento de los cadáveres se hizo en menos de 1 hora. Tiempo récord. ¿De dónde sacan tanta munición para matar a 2 muchachos? Y me contestó mi hija la segunda y dijo, mamita, ya aparecieron. Yo dije, sí. Dijo, sí. Claro, yo hágale para la casa feliz, mis hijitos, pero sí les voy a dar una palmada, porque ellos tenían que avisarme. Llegué a la casa donde están. Dice, no, mi papá, mi tío José y un amigo que tenemos del CTI se fueron para el anfiteatro a reconocerlos. No, eso fue un... Mientras tanto, Beatriz no sabía nada de lo que pasaba. Se había ido de vacaciones con sus hijos menores al campo y en esa época ni teléfono tenía para reportarse. Así que otra hermana fue a buscarla y la trajo engañada de regreso a la ciudad. Solo hasta que entró a la funeraria, Beatriz cayó en cuenta de lo que había pasado. Y, claro, sintió que se iba con su hijo. Yo decía, él no es mío. ¿Cómo va a estar muerto? Él no es mi hijo. Hasta que me lo destaparon, lo toqué. No lo podía creer. Me voy a poner mi sobrino. No puede ser. Yo digo, ¿esto qué es? O sea, los dos. O sea, no, es que eso es horrible. Y más horrible cuando en medicina legal les dijeron que Edward y Weimar eran guerrilleros de vieja data, que confesaran a qué frente pertenecían, que ahí les daban esos uniformes ensangrentados para que los quemaran y se olvidaran del tema. Ibas latiendo con un mismo corazón, todas el mismo corazón. Un combate en Bogotá. O sea, se les entró la guerrilla a Bogotá y no se dieron cuenta. O sea, un combate de 2 y con cuántos más. Bueno, si mis hijos supuestamente eran guerrilleros, ¿qué armas tenían? ¿Con qué se defendieron? Porque un guerrillero no se va a enfrentar al ejército sin armas, deberían tener armas. No encontraron nada. Aunque este tipo de ejecuciones extrajudiciales existen en el conflicto colombiano desde los años 80, solo hasta el 2008 se empezó a hablar de falsos positivos. Era el momento más crítico de este fenómeno brutal, que según el último conteo de la Justicia Especial para la Paz, va en 6.402 casos. Pero como la muerte de Edward y Weimar había sucedido 4 años antes, sus madres se demoraron en entender ese término, que no tiene nada de positivo. Empezó la gente a decir falsos positivos. Pero ¿eso qué es? Yo no entendía por qué o qué. Falsos positivos porque es que cuando hay un combate, ellos dicen positivo. Ni falsos ni positivos. No, ni falsos ni positivos. Ni delincuentes ni combatientes, que es lo que quieren justificar. Cada letra hay un color. Sí. Pero estas hermanas poderosas no estaban dispuestas a que les justificaran la muerte de sus hijos así nomás. Por eso se pusieron la camiseta de investigadoras de su propio caso, al que nadie le paraba bolas y que terminó perdido en un juzgado de Neiva. Así que recorrieron las calles sobre las que sus hijos dieron los últimos pasos y, haciéndose pasar por nuevas vecinas, hablaron con los testigos. También son 6.402 familias destruidas. Una señora al lado dijo que ella escuchó que les dijeron corran. Y uno de ellos gritó, no nos mate. Ellos ya no tenían fuerzas. Con ese y otros testimonios, concluyeron que su Edward y su Weimar fueron llevados a un arenal, donde recibieron una golpiza. Y luego fueron obligados a ponerse esos uniformes ajenos que sus madres recibieron ensangrentados, los mismos a los que les tomaron fotos y que alguna vez les trataron de robar en una visita a la fiscalía. Los tipos me perseguían. Lo único que yo alcancé a visualizar fue meterme a bebillas. Ahí, pum, llegué y me metí. Yo grité y grité y grité. ¿Y qué pasó? Yo dije, esos señores me están persiguiendo, me quieren quitar. Estas son las pruebas que tengo que me mataron mis hijos. ¿Cómo? Después llegaron las amenazas y salieron desplazadas a un pueblo en el que vivieron juntas un par de años, hasta que Beatriz oyó en radio de unas señoras que a sus hijos les habían ofrecido un trabajo fuera de la ciudad o dar una vuelta y habían terminado baleados como supuestos guerrilleros. Entonces las buscó y con ellas empezó un proceso de transformación personal. Somos un solo corazón, somos un solo sentir. No queremos que en este país haya más mamás, más mujeres, más esposas, más tías. O sea, es que es toda una familia, abuelas, sufriendo la pérdida de un hijo a manos del Estado. Las hermanas Méndez se han ido sanando lentamente a través de charlas con psicólogos y con otras mujeres que pasaron por lo mismo. Y también a punta de arte y de bordado. Beatriz, por ejemplo, se graduó en Artes y Memoria y llevó el diploma a la tumba de Weimar, a quien lleva tatuado. Pero no tatuado en el alma, como reza el lugar común, tatuado en la piel. Y el de ahí nadie me lo va a arrancar. O sea, si él viviera, sería un gran profesional, sería mi compañía, mi apoyo, sería todo para él. Tendríamos nietos
Para Inés y Beatriz sigue siendo difícil dormir, pararse de la cama, entender que no volverán, pero esperan que todo su sacrificio, su dolor, su lucha, tengan sentido cuando alguien les ponga la cara y les diga por qué les mataron a sus hijos, por qué ni siquiera les han pedido perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Las hermanas Méndez tienen, como si fuera poco, otro tema por resolver: el pago del cementerio. Sus hijos reposan en el apogeo hace 16 años y ellas no los pueden sacar de ahí porque sus cuerpos hacen parte de una investigación judicial. El problema es que la cuenta crece todos los días. Ya superó los 14 millones de pesos y les resulta impagable. Ojalá todo se resuelva rápido y puedan seguir sanando sus heridas. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.